Buenas. Dios le bendiga. Qué bueno que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si no fuera por su misericordia, dice la Biblia, de tiempo antiguo habríamos sido consumidos. Pero Dios es un Dios misericordioso. Su misericordia se renueva en cada mañana. Y por eso podemos estar aquí adorándole a Él, con corazones gozosos de que Él nos haya lavado por la sangre de Cristo. Y queremos, si hay alguien que nos visita hoy, darle la bienvenida para que se sienta recibido entre nosotros. Tenemos a alguien que nos visite por aquí, primera, segunda, tercera vez que venga de este lado, por aquí. Tenemos una parejita allá atrás. Bien, ¿cómo le decimos, iglesia? 1, 2, 3. Bienvenido. Ese es un hijo nuestro que se nos escapó de la mano, pero el Señor lo traerá, aunque sea por las orejas. Él sabe. Bien, mis amados, vamos a abrir nuestras Biblias. Hoy comenzamos nuestro estudio de Primera de Pedro. Yo no sé usted, yo estoy muy animado con el estudio de esta carta. Muchas cosas grandiosas que el Señor tiene para enseñarnos a través de la primera epístola del apóstol Pedro. Hoy es el primero de muchos mensajes que vamos a estar viendo en esta carta. Vamos a leer los versículos 1 y 2, aunque en la noche de hoy no vamos a pasar en realidad del versículo 1. Leemos la palabra de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo número 1, dice así la palabra de Dios. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esa gracia que tú nos has mostrado en Cristo Jesús, porque podemos decir, como el apóstol Pedro, que estamos en la verdadera gracia, la gracia que nos fue comprada en la cruz del Calvario a precio de sangre por nuestro glorioso Salvador. Y es en su nombre que venimos a rogarte, Señor, que tú sigas derramando gracia sobre nosotros y que nos bendigas de una manera especial en la medida que nos exponemos en tu palabra. Danos un oído atento, danos un corazón preparado, danos una mente despierta para prestar atención a lo que tú tienes para enseñarnos. Y dirígenos, Padre, en todo. Que sea tú quien hables a cada corazón. Te lo rogamos en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Una de las razones por la que con mucha frecuencia a nosotros nos es más difícil entender la palabra de Dios y obtener el mensaje claro que la Biblia enseña es porque con mucha frecuencia nosotros nos acercamos a la Escritura a leerla o estudiarla en un vacío contextual. O sea, nosotros leemos una porción de la Escritura, a veces sacada no solamente del contexto inmediato en que está, sino del contexto histórico y cultural. Estudiamos la Biblia a veces, o leemos la Biblia como si se hubiera escrito ayer, considerándola y mirándola con ojos contemporáneos. Y eso, por supuesto, dificulta que podamos entender la plenitud de lo que la Biblia nos dice. De manera especial, cuando nosotros nos acercamos a escritos tan personales como son las cartas, las epístolas, es muy importante que nosotros entendamos el contexto, y no solo el contexto, sino quién y a quién le escribe y por qué razón le está escribiendo. Toda carta ha sido motivada por algo y tiene un propósito que persigue, y nosotros necesitamos conocer eso porque eso es lo que nos va a ayudar a entender las cosas que se dicen. Le pongo un ejemplo tal vez sencillo, simple, pero que nos ayuda a entender. Imagínese que usted toma un fragmento de una carta que alguien escribió y dice algo como esto: te amo con todo mi corazón, tú eres la razón de mi existencia. Eso puede decir muchísimas cosas, dependiendo de quién lo dijo, a quién se lo dijo y por qué. Por ejemplo, eso puede ser la carta de un padre, de un hijo a una madre. Te amo con todo mi corazón, con el amor de un hijo a una madre, tú eres la razón de mi existencia porque tú me pariste. Pero esa puede ser también la carta de un cristiano a Dios.
te amo con todo mi corazón, en este caso, el amor de un hijo de Dios a su Padre Celestial, porque tú eres la razón de mi existencia, tú me creaste. Pero increíblemente esa puede ser la carta de un enamorado a su enamorada. Te amo con todo mi corazón, tú eres la razón de mi existencia. Es decir, yo me levanto todos los días porque sé que te tengo a ti o pensándote. ¿Usted está entendiendo lo que le enseño? O sea, el contexto y el conocer los detalles de quién escribe, a qué escribe, por qué escribe, es lo que nos va a ayudar a entender el mensaje de manera especial, no solo de todos los libros de la Biblia, pero de manera especial de las cartas. Y es una bendición de que Dios en su gracia siempre, por lo general, utiliza esos primeros versículos que nosotros lo vemos a veces como que están de más en la Biblia, que a veces hasta los saltamos, los versículos de la salutación, pero por lo general el Espíritu de Dios inspira a estos hombres que escriben a condensar generalmente toda esa información en la salutación de la carta. Yo le he dicho otras veces, por lo general, usted agarra cualquier carta de la Biblia y en los primeros 2 o 3 versículos usted tiene la carta entera condensada en una semilla, está allí. Fíjese que de hecho ellos utilizan el esquema tradicional de comenzar una carta, una salutación, que es diferente al esquema que nosotros usamos. Nosotros hoy en día comenzamos con el destinatario, querido fulano, le ponemos un saludo, luego tenemos el desarrollo de la carta y luego al final es que ponemos el nombre de quien escribe. En ese tiempo se escribía diferente, empezaba como deberíamos empezar, yo entiendo, fulano de tal, quien está escribiendo, a quien le esté escribiendo, y entonces le saluda o le da el saludo. Y como les dije, a pesar de que todos los escritores bíblicos siguen el patrón normal con que se escribía la carta en ese tiempo, de una manera extraordinaria, ellos, por la inspiración del Espíritu, condensan el mensaje de toda la carta en la salutación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. En el día de hoy, como les dije, no vamos a ver toda la salutación, increíblemente, solo vamos a ver el versículo 1, porque es mucho, sobre todo cuando llegamos a ese versículo 2, y él empieza, elegido según la presencia de Dios. Ya ahí tenemos para meternos bastante hondo a hablar de eso que él nos está diciendo. Así que nos vamos a limitar al versículo 1 y vamos a estar viendo hoy los aspectos introductorios. ¿Quién escribe? El autor. ¿A quién le escribe? Los destinatarios. ¿Y por qué les escribe? ¿Cuál es el propósito de la carta? Considerando entonces, en primer lugar, el autor de la carta, nosotros vemos que el autor se identifica inmediatamente. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y como usted sabrá, este es el Pedro que formaba parte de los 12 de los discípulos, de los apóstoles del Señor, que estuvo con el Señor durante su ministerio terrenal. Pero algo que usted también sabe es que el nombre de pila, el nombre real de este individuo no es Pedro. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, en teoría, Cefas es el mismo Pedro, pero en hebreo. Él se llamaba Simón. Simón era su nombre. Cefas es Pedro también, Cefas es Pedro. Él se llamaba Simón. Simón, y si usted le quiere poner un apellido, era Simón, el hijo de Jonás. Porque en ese tiempo no teníamos apellido como nosotros. La gente se identificaba por su nombre de pila, más la región de donde venía, la ciudad, o el nombre del papá. Por eso usted tiene Juan, hijo de Zebedeo, Pedro, hijo de Jonás, o usted tiene Saulo de Tarso. O sea, los apellidos eran o tu papá o la región de donde venía, dependiendo, ¿verdad?, si había relevancia en el nombre del padre. Y es en ese sentido que este hombre, su nombre real es Simón, pero Cristo le pone por sobrenombre Pedro, Cefas, un sobrenombre que lo que significa es roca. Y algo interesante que llama la atención es que lo menos que Simón era, cuando Cristo le pone por sobrenombre Pedro, era una roca, señores. Cuando uno piensa en una roca, uno piensa en cosas como firmeza, temple, estabilidad, constancia. Pero si usted ha leído los evangelios, usted sabe que lo menos que era Pedro era un hombre constante, era un hombre estable. Pedro era un hombre impetuoso, inconstante, inestable. Era de este tipo de gente que se apresuraba a decir cosas y hacer cosas para después ponerse la mano en la cabeza. Ay, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que dije? Era del tipo de persona que primero hablaba y actuaba y después era que pensaba. Entonces, ese era el tipo de persona que era Simón cuando el Señor lo llama y le pone el sobrenombre Pedro. De hecho, usted ve algo interesante en la Biblia, y es que precisamente porque Pedro era este tipo de personas, Pedro es de los discípulos del Señor, por un lado, el que el Señor más elogia
pero increíblemente es también el que el Señor más reprende de todos los discípulos. Claro, si es el que primero habla, él tenía mucha oportunidad de pegarla, pero también tenía mucha oportunidad de meter la pata. Y por eso el Señor con frecuencia tiene que estar reprendiendo a Pedro. Y algo muy jocoso, yo entiendo que es jocoso, es que cuando Cristo va a reprender a Pedro en las epístolas, si usted en los evangelios, si usted lo puede revisar eso, Jesús siempre se refería a Pedro como Pedro, excepto cuando lo iba a corregir. Cuando él iba a corregir, ¿usted cómo le llamaba? ¿Usted sabe? Simón, le decía Simón. Era como cuando uno era chiquito, que los papás te llamaban por el nombre entero. Juan Narciso. Ya dije, ¿y qué fue lo que hice ahora? Porque eso no era nada bueno. Así cuando Jesús le decía, Simón, ya iba Pedro. ¿Y qué fue lo que yo hice ahora? Porque siempre era un boche lo que venía detrás. Y era la manera de Jesús decirle, tú te estás comportando como Simón, el viejo hombre, y no como Pedro, la roca que yo quiero que tú seas. Esa era la manera. Solo para que usted entienda lo que estamos diciendo, déjeme mostrarle la inconstancia de este hombre al que el Señor llamó la roca, o le puso por sobrenombre la roca. Este es el individuo que en un momento está siendo un instrumento de revelación de Dios, la primera persona en decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y literalmente, al minuto siguiente, está siendo un vocero del diablo para decirle a Cristo, no vayas a la cruz, ¿cómo va a ser que tú vas a ir a morir por el pecado? ¿Usted está viendo eso? Un vocero de Dios, al minuto siguiente un vocero del diablo. Este hombre del que estamos hablando es el hombre que le dijo a Cristo con mucha fe en un momento, Señor, si eres tú que viene caminando en el agua, manda que yo me baje y camine también. Señores, hay que tener mucha fe para decir eso. Y al minuto siguiente, ¿qué estaba pasando? Se estaba hundiendo por su falta de fe. Este es el hombre que contradice al Señor cuando el Señor le dice, todos se escandalizarán de mí en este día y me abandonarán. Y él le dice, mira Señor, tú estos son unos blanditos, yo no dudo que ellos te abandonen, pero yo voy a dar mi vida por ti si es necesario. Para después negar al Señor 3 veces, y la última de ellas está con maldición. A tú San Antonio echó. San Antonio, que yo no conozco a ese hombre. Ese es. Este es el hombre que cuando Jesús se le aparece en la playa después de resucitado y le repite aquel milagro de la pesca milagrosa, valga la redundancia, y se da cuenta que es Jesús, ¿qué hace? Se tira del barco para salir nadando y llegar a donde Jesús, solo para llegar junto con el barco que venía al lado de él. ¿Usted está entendiendo? Mire, eso yo lo veo como en los muñequitos. Es Jesús, ¡fua! Para el agua, a nadar y el barco al lado ahí, él ahí braceando para llegar a Jesús. Ese es el hombre que el Señor, ese es el Simón que el Señor le pone por sobrenombre Pedro, la roca. Y eso es sumamente interesante porque lo que eso nos enseña, mis hermanos, es que el Señor, como dice la Biblia por otro lado, llama las cosas, ¿cómo que dice el pasaje? ¿Usted se lo sabe? Llama las cosas que no son como si fuesen. Eso quiere decir, Dios no nos ve, no nos llama como lo que somos ahora, sino como lo que Él va a hacer con nosotros. Esa es la idea. El Señor le llamó Pedro no por lo que Él era ahora, sino por lo que Él iba a terminar siendo bajo las manos del alfarero. Y eso es algo muy común en la Biblia. El Señor le llamaba a hombres todo lo contrario de lo que ellos eran, precisamente por lo que Él iba a hacer en ellos. Hay muchos casos de eso en la Biblia. Otro muy jocoso, por ejemplo, es el caso de Gedeón. ¿Usted se acuerda cuando el Señor se le aparece a Gedeón? Gedeón está en un lagar escondido por miedo, los madianitas espigando el trigo, y el Señor se le aparece y le dice, varón esforzado y valiente. Y el mismo Gedeón ni se lo creía. Él empezó a mirar para todos lados. Pero yo pensé que estaba solo aquí a buscar. ¿De quién es que está? No es de mí que están diciendo, varón esforzado y valiente yo. Un hombre que está asustado, escondido, haciendo algo para que no lo vean. Pero ese es el Dios que tenemos. Y cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro Simón, Él estaba pensando en el Pedro que Él iba a llegar a ser. Y esta carta que nosotros tenemos y que vamos a estar estudiando es la evidencia palpable de cómo Cristo transformó y moldeó la vida de este hombre. Han pasado, cuando Pedro escribe esta carta, han pasado 30 años ya desde los evangelios, desde el Simón de los evangelios.
Y nosotros podemos ver cómo de una manera asombrosa el Señor ha obrado y trabajado en la vida de este hombre para cambiarlo. Por la misma cosa que Él nos dice. Déjenme mostrarle el contraste que vemos en esta carta entre el Simón de los Evangelios y el Pedro que escribe la primera epístola del apóstol Pedro. El Simón de los Evangelios, como dijimos, era un hombre impetuoso que en una ocasión, o varias ocasiones, se adelantaba y se apresuraba y no sabía esperar. Sin embargo, ese es el Pedro que tanto en esta carta como en la otra llama a los hermanos a cultivar la paciencia, como vamos a ver. De hecho, Pedro es el que más habla de paciencia de todos. De paciencia, Pedro es el que más habla. No solo eso, Pedro, o el Simón en los Evangelios, lo vemos que era un hombre que estaba en un momento dado discutiendo con los hijos de Zebedeo por cuál era el mayor de ellos y cuál era el que era el jefe del grupo de los 12. Seguramente él como el más viejo del grupo diciendo, mire, aquí yo soy el más grande, a mí hay que respetarme, aquí el jefe soy yo. Y los hijos de Zebedeo por otro lado diciendo, espérate papá, acuérdate que lo del billete aquí somos nosotros, porque ellos eran los ricos del grupo. Su mamá sustentaba, dice, en gran medida el ministerio del Señor. Y ellos estaban discutiendo una discusión, ¿cuál es el mayor? Aquello, nosotros ponemos los cuartos y yo soy el más viejo. Sin embargo, ese Simón es el que en Primera de Pedro capítulo 5 le escribe, a pesar de que él es un apóstol que está puesto con autoridad sobre los pastores, él se identifica y se pone al mismo nivel de los pastores. Y le dice, yo anciano como ustedes, y los llama a ellos a la humildad. El que discutía por ser el más grande, ahora se pone a un nivel más bajo del que en realidad le compete. No solo eso, el Simón que vemos en la Escritura tomó un cuchillo y cortó la oreja de un soldado. ¿Cómo que se llamaba el soldado? Eso dije porque lo marcó. Ay, qué malo. Pero marcó, y la idea es que Pedro, ese Pedro que tomó un cuchillo y cortó la oreja de un soldado, es el que nos dice en 1 Pedro capítulo 2 versículo 13, sométanse a toda autoridad. El Pedro de los Evangelios es el Pedro que por miedo a lo que podían hacer le negó al Señor 3 veces. Sin embargo, ese es el Pedro que nos dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 14, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad preparados para presentar defensa. El Pedro de los Evangelios era un Pedro que se encontraba difícil, se encontraba que perdonar a un hermano 7 veces era mucho. Y le dice, Señor, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano? 7. Y el Señor le dice, no, 7. 70 veces 7. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Usted sabe cómo fue que Pedro dijo? Auméntame la fe. Eso fue lo que él dijo. La expresión auméntame la fe, es ahí que está. Fue que él dijo, pero ¿y cómo va a ser? Mira, mi fe no llega ahí. Sin embargo, ese Pedro de los Evangelios es el que dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 8, el amor cubrirá multitud de faltas. En otra palabra, el que ama de verdad ni lleva la cuenta de cuántas veces perdona, ni lleva la cuenta. El Pedro de los Evangelios, que se sorprendió del que el Mesías dijera que tenía que padecer y que trató de convencerlo de que no fuera a la cruz, es el Pedro que nos dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 12, no se sorprendan del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Así que como usted ve, la realidad era que Simón, por la gracia de Dios y en el poder del Espíritu, había llegado a ser el Pedro que el Señor había dicho que sería. Y hay varias cosas, obviamente, que nosotros aprendemos de esta historia y de la vida del apóstol Pedro. Él es conocido, así como Juan se conoce como el apóstol del amor, Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza. Y eso no solamente porque, como vamos a ver, su carta está llena de alusiones a la esperanza cristiana y nos llama a tener esperanza en este mundo, pero su misma vida es sumamente esperanzadora. Nosotros aprendemos con el apóstol Pedro, obviamente lo primero es el extraordinario poder transformador que tiene el Señor para cambiar la vida de la gente. Mis amados, si Dios pudo agarrar a este hombre inconstante, inestable y convertirlo en un Pedro, Él lo puede hacer con nosotros. Mire, yo no sé si a usted eso le da gozo, pero a mí eso me da un gozo tremendo, porque yo veo mi vida. Yo sé todos los errores que yo tengo, todos los pecados que cometo, yo sé todas las batallas. Y mi única esperanza es saber que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la terminará. Y Pedro es un ejemplo vivo de eso.
Que Dios no nos cambia al vapor, no nos cambia de golpe, pero progresivamente con el poder de su Espíritu va transformándonos y haciéndonos mejores personas, mejores creyentes. Y eso a mí me da mucha esperanza para el futuro. Y debería darle mucha esperanza a mi mujer. Mami, algún día yo llegaré a ser el buen esposo que el Señor quiere que yo sea para ti. Porque el Señor lo puede hacer. Pero no solamente eso. El apóstol Pedro es también un ejemplo, su vida, por medio de ella nosotros aprendemos que aunque es cierto que hay habilidades innatas para el liderazgo, sin embargo un buen líder en la obra de Dios, un buen siervo de Jesucristo, se forja con el tiempo y con la obra continua y progresiva del Espíritu Santo. Nosotros vemos en los evangelios que ciertamente Pedro era un líder innato, señores. Pedro siempre tomaba la iniciativa, Pedro siempre se iba adelante y los otros siempre le seguían. Usted lo puede ver, siempre él era que iba adelante y los demás le seguían. Sin embargo, aunque eso es cierto, la verdad es que tenía muchos errores y dio muchas metidas de pata, y fue con el tiempo que el Señor lo convirtió en esa columna de la iglesia que el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo lo llama en Gálatas. Pablo llama a Pedro una columna de la iglesia del Señor, y ese fue el trabajo del Señor. Y aquí, mis hermanos, los que deben tener esperanza son ustedes. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que en algún momento yo puedo llegar a ser el pastor que debo ser para ustedes también. O sea, quizá usted ve muchos errores en mí, muchos fallos. Siga orando, mi hermano, siga orando, que Dios puede hacer de mí el pastor que debo ser para ustedes, porque el Señor es quien hace y capacita a los hombres para el ministerio. Pero una de las enseñanzas más grandes que nos ofrece la vida del apóstol Pedro es que Pedro es el fiel testimonio de la asombrosa misericordia de Dios. Dios, nuestro Dios, es el Dios de la segunda oportunidad. Todo pudo haber terminado, señores, en aquel momento cuando Pedro negó al Señor 3 veces. Y la última con maldición, jurando que él no conocía al Señor. En cualquier otro contexto eso hubiese significado que se acabó el ministerio para ese hombre. Y déjeme decirle, posiblemente él pensó que así fue. Por eso es que Juan nos dice que cuando el Señor se le aparece la primera vez y le dice, vayan y espérenme en un lugar, dice Juan que Pedro dijo, yo me voy a pescar. Ese yo me voy a pescar, no es yo me voy a ir a buscar los peces para la cena. Eso no era lo que él estaba diciendo. Él estaba renunciando al ministerio. Yo voy a volver a mi oficio de antes. Yo no doy para esto, estaba diciendo Pedro. Yo no doy para esto. Tú no viste que al primer lío ya yo salí huyendo. Yo no doy para esto. Y se volvió a pescar, y como era el líder que era, los otros le siguieron atrás, pues vámonos todos. Y el Señor se le aparece y les repite el mismo milagro con el que lo llamó la primera vez, que fue que no pescaron nada, y le aparece y le dice, tira la red del otro lado. Yo no sé si usted se fijó, eso está 2 veces. Y la segunda vez fue después de la resurrección, porque fue el segundo llamado de Pedro. Era la manera de Dios decirle a Pedro, Pedro, ¿tú no te acuerdas que ya esto pasó una vez? Cuando yo te dije que tú nunca más ibas a ser pescador de hombres. Mis planes no han cambiado. Tu metida de pata no cambia mis planes contigo. Esa es la idea, mis hermanos. Esto es sumamente esperanzador. Esto nos enseña, Pedro es el ejemplo máximo de que un fracaso en la vida cristiana no significa el final, mis hermanos. Tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que perdona. Nuestro pecado pasado no limita la gracia de Dios para el futuro. Nosotros podemos confiar que Dios puede restaurarnos y Dios puede ayudarnos a encarrilarnos otra vez y llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y eso nos da tremenda esperanza. Así que, si nosotros volvemos una vez más al pasaje, vemos que el apóstol, el escritor de esta carta, no solamente se identifica por su sobrenombre Pedro, la roca, como el Señor lo nombró, sino que le establece esa autoridad. Él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y cuando Él nos da ese nombre allí, lo que Él quiere es dejar claro quién es el verdadero autor detrás de esta carta. Un apóstol, al Él decir que Él es un apóstol de Jesucristo, es lo que está diciendo que Él es un vocero de Cristo, un mensajero de Cristo. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y déjenme decirle, porque esto ha traído mucha confusión en la iglesia, sobre todo en nuestro día, por eso tenemos apóstoles hoy, que se autonombran apóstoles. La palabra apóstol en la Biblia, como muchas palabras, el cristianismo la tomó, era una palabra secular que el cristianismo la toma y le da una connotación especial. Sin embargo, la palabra apóstol lo único que significa es mensajero, y se usaba en la comunicación normal de la gente, en el hablar popular. Y por eso usted ve que en la Biblia se le llama apóstoles a otros individuos que no eran los 12 apóstoles. O sea, hay lo que se conoce, hay 2 usos de la palabra apóstol en la Biblia. Está el uso general o genérico de la palabra,
que era simplemente un mensajero, generalmente de una iglesia. Le doy algunos versículos, si quiere buscarlo en su Biblia. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Allí vemos un uso general o genérico, el uso cotidiano de la palabra apóstol. Filipenses 2:25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y dice vuestro mensajero. Esa palabra mensajero en el original, literalmente vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Está diciendo allí que Epafrodito era un apóstol, pero fíjense que no está diciendo que era un apóstol de Jesucristo. ¿Era un apóstol de quién, Epafrodito? No de Pablo. Vuestro mensajero. ¿A quién le está escribiendo él? A los Filipos, a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Epafrodito era un apóstol de los filipenses, era un mensajero que ellos mandaron con un mandado donde Pablo, esa era la idea, y en ese sentido que se está usando allí. Era un simple mensajero de la iglesia llevando un mensaje, un encargo al apóstol Pablo. De esa misma manera se usa, por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 23, el término se usa para referirse a muchísima gente. Allí dice Pablo, 2 Corintios, capítulo 8, verso 23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, fíjese que ahí se refiere a mucha gente, son mensajeros. Una vez más, si usted se va al griego ahí, son apóstoles, ¿de quién? De Jesucristo, de las iglesias y gloria de Cristo. Es decir, son mensajeros de iglesia, son gente que las iglesias mandaba con un encargo. Pero fíjese que en todos esos casos se especifica, no es el título como lo pone Pedro, como lo pone Pablo, apóstol de Jesucristo. Son apóstoles, son enviados de iglesia. Y esa es la confusión que ha llevado a muchos hoy a tomar el título de apóstol. Dicen, no, porque eso es lo que me dicen. No, pero que en la Biblia se usa el título apóstol para muchísima gente. No. Se usa la palabra apóstol en su uso genérico de un mensajero. Eso era una palabra común. Pero la iglesia la toma y la usa en un tono especial para referirse a un grupo selecto. Y ese es el uso particular o especial que tiene la palabra, que son los apóstoles de Jesucristo. Eran un grupo selecto de 12 hombres más Pablo, que vino después. El abortivo en ese grupo, como dice él, que venían a ser mensajeros de Cristo. Y eso es lo que significa, cuando ellos se identifican como apóstoles de Cristo, lo que están diciendo es que el mensaje que ellos traían, lo que ellos estaban diciendo no era de ellos, sino de Cristo, era el mensaje de Cristo. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, en pasajes como Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5. Le voy a citar algunos textos para que usted vea que el término apóstol de Jesucristo lo que denota es que ellos transmitían la palabra de Cristo, el mensaje de Cristo. En otra palabra, esto, ellos eran los instrumentos dados por el Señor para escribir la Biblia. Ese era el punto. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 4 y 5. Dice, leyendo lo cual, hablando de las cosas que él había escrito, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, ¿a quién? A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. O sea, los misterios de Cristo le fueron revelados a sus apóstoles, no apóstoles en sentido general, a sus apóstoles, a los apóstoles de Cristo. Oiga otro texto, el mismo Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas en el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por los apóstoles. Una vez más, los apóstoles eran los que daban el mandamiento del Señor, la palabra del Señor. Eran los mensajeros para hablar la revelación divina. Otra vez, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, dice Pablo, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cuando estos hombres decían, fulano, apóstol de Jesucristo, lo que estaban diciendo, lo que yo te voy a decir no es un mensaje mío. Lo que yo te voy a decir no me lo inventé yo. Lo que yo te voy a decir no son mis opiniones, no son mis ideas. Lo que yo te voy a decir, ¿qué es? El mensaje de Cristo para ti. Y eso tiene mucha relevancia y mucha importancia.
Primero, déjeme otra vez hacer un paréntesis en esto sobre el asunto de los apóstoles que tenemos hoy. Señores, si hoy hay apóstoles, de verdad, apóstoles de Cristo, porque apóstoles pueden haber de iglesia, mandados, gente que lleva mensaje de iglesia. Pero si hay apóstoles de Jesucristo, entonces la Biblia no se ha acabado. ¿Usted está consciente de eso? No se ha acabado, porque ellos eran los que venían a dar esto, a dar la revelación del Señor. O sea que la Biblia todavía está abierto, el canon, si hay apóstoles hoy. Todavía más, estamos comenzando la iglesia, porque los apóstoles eran el fundamento de la iglesia, dice Pablo en Efesios 2. Eran la zapata. Entonces, si tenemos apóstoles hoy, siéntese tranquilo, que ahora es que esto le falta, porque la iglesia está empezando y ni siquiera tenemos la Biblia completa. Pero todo viene, como le dije, de no entender que hay el término apóstol genérico, mensajero de una iglesia, y el término apóstol de Jesucristo, que era un vocero de Cristo. Ahora, una vez más, entendiendo que eso es lo que el apóstol Pedro quiere decir cuando él se identifica, Pedro, apóstol de Jesucristo, eso tiene mucha relevancia para nosotros, porque esto nos enseña la autoridad, como dije, que tiene este escrito. Nosotros tenemos que recibir lo que Pedro va a decir aquí como palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Y tenemos que someternos a ello como lo que es palabra de Dios. Y a lo mejor usted encuentra que está de más que yo diga eso, pero créame que yo me he encontrado con mucha gente que, sobre todo cuando la Biblia dice cosas que no le gusta, a mí me ha dicho gente, no, esa es la opinión de fulano. Entonces, lo que a mí me ha dicho gente, por ejemplo, con el asunto de que Pablo dice, no, la mujer calla en la congregación porque no le he permitido hablar. Entonces, ¿sabes lo que a mí me ha dicho gente? Eso es Pablo que era machista. Ajá. Porque esto era la opinión de Pablo, lo que está aquí. No, busca la carta, si no dice que él se identifica como un apóstol, está hablando en nombre de Cristo. Entonces, los que están aquí no son las opiniones de ellos, es el mensaje del Señor. Y mis hermanos, eso tenemos que tenerlo claro, porque el mismo Pedro aquí nos va a decir muchas cosas difíciles de tragar. Pedro nos va a decir aquí cosas como que tú tienes un jefe malo y muy pesado, sométete a él y hazle un mejor trabajo que el que tú le harías a uno bueno. Te va a decir ahí. Te va a decir, esposa, tú tienes un marido impío que te maltrata, sométase a su marido para que se lo gane. ¿Ay? Te va a decir cosas como, honra a tus políticos. Ay, mi madre, era que él no sabía. Él no conocía lo de ahora. No, ese es el mandato del Señor para nosotros, que honremos a los políticos. Todo ese tipo de cosas la vamos a ver y tenemos que aceptarlas como lo que son, el mensaje de Cristo para nosotros, porque esto es un apóstol de Jesucristo que está hablando, es un vocero de Cristo. Pero no solamente eso, todavía y de una manera muy especial, el hecho de que él se identifique allí como apóstol de Jesucristo nos habla del cuidado especial que Dios tiene para con nosotros en los momentos de dificultad. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En esta carta, lo que estaba pasando era que estos hermanos la estaban viendo fea, mucho sufrimiento había entre estos hermanos que él escribe. Imagínense lo que fue cuando estos hermanos que están sufriendo, y qué es lo primero que nos viene a la mente a nosotros cuando nos está yendo mal, cuando todo es cajeta, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Dios se olvidó de mí. No, pero Dios ni me mira a mí. Eso es lo que nos viene a la mente. Bueno, la epístola del apóstol Pedro es la prueba clara de que cuando estamos en los momentos difíciles, que Dios está más pendiente de nosotros. Imagínense lo que fue para estas iglesias que estaban pasándola muy dura, muy fea, muy negra su vida, recibir una carta y cuando la abren, Pedro, mensajero de Jesucristo, Cristo te manda este mensaje. Esa era la prueba de que el Señor estaba allí, de que el Señor sabía lo que estaban pasando y que el Señor estaba cuidando de ellos en ese momento. Hay una ilustración de eso, una ilustración muy vieja, quizá usted la ha oído, pero hace mucho que no la oigo, así que vamos a revivirla. Yo no sé si usted se acuerda de la ilustración de las pisadas en la arena. ¿Quiénes han oído eso? ¿De las huellas en la arena? Ok. Bueno, los que no la han oído la oyen ahora, nosotros la recordamos. De este hombre que tuvo un sueño una vez y mientras soñaba, él vio que su vida, como un caminar en la playa, y él veía 2 sets de huellas en la playa a lo largo de toda su vida. Y él dijo, wow, mira, ahí estoy yo y el Señor a mi lado. Pero él se dio cuenta que en los momentos más duros de su vida, nada más había un par de huellas. Y él dijo, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Es que hay algo raro? Y le dice, Señor, pero ven acá. Pero yo veo que cuando yo más te necesitaba, tú me abandonabas. Porque mira, toda mi vida yo veo que está la huella tuya y la mía, pero en los momentos justo más duros, de más dolor, nada más hay un par de huellas, entonces tú me dejabas solo. Y el Señor le dice que tú no estás entendiendo.
Las huellas que tú estás viendo ahí son las mías, que yo te llevaba cargado en ese momento. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que sabe por lo que estamos pasando y un Dios que está cuidando de nosotros. Y Primera de Pedro es la prueba de eso. Hermanos en sufrimiento, y Dios mueve a Pedro, escríbemele, agarra la pluma y vamos a mandarle este mensaje a ellos. Ahora, si nosotros volvemos a la carta, y esto ya un poquito más rápido, vamos a ver los destinatarios de la carta. Ya vimos quién es el escritor, es Pedro, el vocero de Cristo, el mensajero de Cristo, el apóstol de Cristo. Ahora, ¿quién le escribe esta carta? Bueno, vamos a ver una laminita, si me ayudan ahí, me ponen esa lámina, donde vamos a ver, esta carta no está dirigida a una sola iglesia en particular. Esta carta está dirigida a un grupo de iglesias que se encontraba en una región, eso es al sur del Mar Negro, lo que sería hoy mayormente el área de Turquía. Y como usted puede ver en el mapa, esos nombres que él dice allí, que menciona en la carta, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se refieren a diferentes provincias. Esos son provincias romanas que incluían muchas ciudades y de hecho muchas iglesias. De hecho, se cree que es lo que está diciendo es una ruta. Mira cómo están las ciudades, que iban a ir al Ponto, a Galacia, de ahí va a ir a Capadocia, de ahí va a ir a Asia y de ahí va a volver arriba a Bitinia para seguramente volver al Ponto y tomar el barco de vuelta. O sea, el que llevó la carta, que fue Silvano, lo vamos a ver más adelante, el mismo que trabajó con Pablo, o sea, esta gente andaban todos juntos, fue que llevó la carta y él la llevó yendo a todas esas regiones. Y que es importante que usted entienda allí que no es una sola iglesia. De hecho, cada región de esa tenía varias iglesias. Solo para que usted entienda, esa región de Asia, que usted ve ahí abajo, en Asia estaban todas las iglesias, las 7 iglesias de Apocalipsis, estaban ahí en Asia, la que menciona Juan en Apocalipsis, las 7, más estaba ahí también la ciudad de Colosa, la iglesia de Colosa, que era la principal de esa. La región de Galacia, ahí es donde están todas las iglesias que Pablo fundó en su primer viaje misionero. Y ese es el punto, esto no está dirigido a una sola iglesia, sino, si podemos decirlo así, a todas las iglesias, a todos los creyentes, de manera especial de esa zona que estaban pasando por fuertes pruebas, como vamos a ver. Ahora, el hecho de que él los identifique, si usted mira el versículo una vez más, como los expatriados de la dispersión, ha sido un asunto de controversia entre los estudiosos, por el hecho de que la palabra dispersión allí es la palabra diáspora, que era un término técnico que se utilizaba para referirse a los judíos que vivían fuera de Palestina. Yo era la diáspora, judíos que no vivían en Palestina, sino en regiones paganas, se le conocía como la diáspora. Sin embargo, eso nos haría pensar que él está escribiendo específicamente a los judíos. Sin embargo, cuando usted revisa la carta, usted se da cuenta que definitivamente no es así. Él está escribiendo mayormente a gentiles. Esas iglesias están compuestas mayormente de gentiles. Y déjeme mostrarle, agarre su Biblia, 1 Pedro, y vamos a ojear algunos versículos. Usted va a ver que él le dice cosas que es imposible que un judío se lo estuviera diciendo a otro judío. Mire cómo él le dice, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Él le dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. No, los judíos eran desobedientes, pero no ignorantes. Ellos tenían la revelación de Dios. Mire otra vez, 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste vuestros padres. Y esa vana manera de vivir se refiere a la vida idólatra. Una vez más, eso no se lo puede estar diciendo un judío, que no tenía esa cultura idólatra, por lo menos no en ese tiempo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, él le dice, oiga esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, a un judío que no era pueblo de Dios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Y una vez más, capítulo 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, está bueno de vivir como gentiles. O sea que definitivamente Pedro no le está escribiendo a judíos. Él está escribiendo a la iglesia en sentido general, que en su mayoría eran gentiles. Ahora, ¿por qué eso es relevante? ¿Por qué usted me está llevando por todo eso? Porque es interesante que él sigue usando el término diáspora y está allí. ¿Y cuál es el punto de todo esto? Él no está usando el término en el sentido físico. No era que el pueblo de Israel que estaba fuera de Palestina entre los paganos, no, era en el sentido espiritual.
La idea es esta: la iglesia de Cristo es la diáspora espiritual. Es el pueblo que pertenece, que es ciudadano del cielo, está fuera de su patria, que es el cielo, habitando en un mundo pagano. Esa es la idea. Y ese es el mensaje, como vamos a ver, de Pedro. Él quiere que entendamos que nosotros ya no pertenecemos a este mundo, que nosotros pertenecemos a otro lugar, que esa es nuestra patria y que nosotros simplemente somos aquí expatriados. Estamos viviendo lejos de la que es nuestra patria verdadera. Y eso, mire, él lo va a repetir una y otra vez. Ese es un tema recurrente. Si usted mira en su Biblia, capítulo 1, versículo 17 de 1 Pedro, óigalo otra vez ahí: si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tú eres un extranjero, tú eres un peregrino creyente, acuérdate de eso. Tú estás de paso en este mundo, esta no es tu tierra, este no es tu lugar, tú no eres ciudadano de aquí, tú eres de la diáspora, tu país está allá y tú estás aquí en un mundo pagano, pero tú perteneces allá, tú estás aquí de paso. Mire otro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, ahí está otra vez, la misma palabra del principio, los expatriados, esa misma palabra extranjero allí, como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Y cuál es el punto? Yo le he llamado a este estudio, vamos a tener un afichito para la semana que viene, eso se usa en los afiches, vamos a tener uno de esto, yo le he llamado a esto la guía o el manual del peregrino cristiano. Eso es lo que es esa carta. Pedro escribió esta carta para que nosotros sepamos cómo conducirnos como extranjeros en un mundo hostil. Estamos viviendo en un mundo que no es el nuestro, que es hostil a nosotros, y él escribió esto para decirnos cómo mantener nuestra identidad de extranjeros. Mis hermanos, yo no sé si usted se ha fijado, pero los extranjeros usted lo conoce de lejos, ¿verdad que sí? Usted lo ve de lejos. Se ven diferentes, se visten diferentes, hablan diferente, comen diferente. Eso deberíamos ser nosotros, mi hermano. Nosotros deberíamos vivir de tal manera que la gente diga: ¿y de dónde tú eres? ¿A ti te han preguntado de dónde tú eres? No, el problema es que nosotros no aplatanamos. Nosotros, como dicen los americanos, blend in. No mezclamos con el mundo. Mientras menos nos distingamos, mejor. No, eso no debe ser así. Eso es lo que Pedro quiere que tú entiendas. Debe verse que tú eres diferente. La gente debe ver que tus gustos, que tus afectos, que sus intereses, que tus propósitos, que tus metas, que tus planes, que la manera como tú te vistes, que la manera como tú hablas, que todo lo que tú haces es diferente. Al punto que él va a llegar a decir, que ellos te pregunten: ¿y por qué que tú eres así tan raro? Y entonces tú le digas: mira, yo conocí a Cristo. Esa es la idea. A eso es que él quiere llevarnos aquí. Que nosotros podamos vivir como lo que somos, como extranjeros y como peregrinos. Hay una anécdota sobre eso muy interesante. Fue de dos jóvenes cristianos que fueron reclutados una vez para el servicio militar obligatorio, cuando eso se hacía. Supongo que era en Estados Unidos, en España, que hay eso. Yo no sé si aquí se llegó a hacer eso. Pero la idea es que esos muchachos fueron reclutados para servicio militar obligatorio. Eran cristianos los dos. Y bueno, ambos se fueron a cumplir su tiempo obligatorio en la milicia. Y de allá, cuando vuelven a la iglesia, le piden que dé testimonio, y el primero se para y dice: bueno, yo la pasé muy mal en este año que yo estuve ahí, porque ellos se dieron cuenta que yo era cristiano inmediatamente y me relajaban, se burlaban de mí, me hacían maldades. Yo la pasé muy mal en realidad. Y el otro se para y dijo: bueno, yo en realidad no tuve ningún problema, nadie se enteró que yo era cristiano. Y usted, mi hermano, la gente se da cuenta que usted es cristiano. En la manera como tú haces negocios, se ve que tú eres cristiano. En la manera como tú tratas al vecino, se ve que tú eres cristiano. En la manera como tú das clase, maestro, se ve que tú eres cristiano. Se ve que tú eres extranjero. Se ve que tu hablar es diferente, que la gente dice: ¿de dónde que lee que habla así? No porque hablamos Westerners, sino porque no hablamos como habla el mundo. Que la gente dice: ahí hay algo raro. Eso es lo que debería verse, y eso es lo que Pedro quiere que nosotros tengamos, esa identidad de extranjeros, y sobre todo que vivamos a la luz de que estamos aquí temporalmente y miremos con esperanza hacia dónde vamos. Este es el manual, primera de Pedro, el manual, la guía para el peregrino que va por un mundo hostil. Ahora, si nosotros miramos finalmente, lo último que queremos considerar hoy, esto mucho más rápido, es el propósito de la carta. ¿Por qué Pedro le escribe a estos hermanos? Bueno, ya yo le he dicho en sentido general
la razón principal o el propósito principal por el que él decide escribirle, por el que el Espíritu Santo lo mueve, era por los grandes sufrimientos que estaban teniendo estos hermanos. En la carta se hacen 16 alusiones a sufrimientos. Oiga esto, para que usted vea si eso es un tema importante en la carta. 16 alusiones a sufrimientos, 10 explícitas, 6 explícitas, y se usan 8 palabras griegas diferentes para hablar de padecimiento y sufrimiento. Eso es lo que él está diciendo allí, describiendo todo el espectro de sufrimiento que ellos tenían. Pero de mucho, por mucho, el más grande, vamos a ver, el sufrimiento, el padecimiento más importante que ellos estaban teniendo era la persecución cristiana. Ellos estaban siendo perseguidos severamente a causa de su fe en Cristo. Y eso por varias razones. Primero porque, como ya dijimos, el cristianismo es una contracultura, señores. Se supone que nosotros deberíamos ser diferentes. Y si algo es característico del ser humano es que él no aguanta lo diferente. Por eso son los problemas raciales. ¿Por qué son los problemas de raza? Porque la gente no aguanta el que es diferente a él. Entonces, eso mismo debería pasar. Nosotros somos otra raza. Somos los cristianos. Y con frecuencia, cuando vivimos como cristianos, nosotros vamos a ser rechazados por el mundo. Y eso es lo que Pedro le dice en 1 Pedro capítulo 4, versículo 4. Él dice, a estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución en su ultraje. ¿Por qué estamos padeciendo? O porque somos diferentes. Porque en un mundo que no ama a Dios, nosotros amamos a Dios. Porque en un mundo que ama el pecado, nosotros queremos vivir en santidad. Y eso siempre debe traer aflicción. Mi hermano, si tú nunca has padecido como cristiano por tu fe, si tú nunca has sido rechazado, burlado, maltratado, tú debes revisarte. Porque tú no estás viviendo como un cristiano. Porque eso debe provocar rechazo y aborrecimiento del mundo. El mismo Señor lo dijo. En el mundo vamos a tener aflicción. Él lo dijo sobre la base de que porque yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Esa es la idea. Pero la segunda razón por la que estos hermanos estaban padeciendo seriamente no era solamente porque su propia conducta causaba rechazo en un mundo que no amaba a Dios o que no ama a Dios, pero en segundo lugar porque el cristianismo de ese tiempo, muy diferente al de hoy, trastornaba el mundo en el sentido de que cambiaba la cultura. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Donde quiera que llegaba el cristianismo, caía la idolatría. Se acababan las vagabunderías y los desórdenes y la inmoralidad. Y eso traía rechazo de muchísima gente, sobre todo los que se lucraban con eso. ¿Usted se acuerda? Hay un relato en la Biblia cuando en Éfeso empieza a caer la adoración a Diana, que el individuo que preparaba las estatuillas de Diana, al un desorden, y casi matan a Pablo. Porque este hombre no está haciendo que se quiebre el negocio. Esta ciudad, la patrona, es Diana, y ya nadie está adorando a Diana. Y querían acabar con los apóstoles, con el apóstol Pablo y con la iglesia. Y a mí eso me llama sumamente la atención, porque el cristianismo de ese tiempo trastornaba, cambiaba el mundo. Hoy el mundo cambia la iglesia. Hoy la iglesia, mientras más nos podamos parecer al mundo, porque eso es para llamarla, porque es una estrategia mercadotécnica, tú ves. Si nos parecemos a ellos, entonces es más fácil que ellos vengan. ¿Desde cuándo la iglesia le han mandado a parecerse al mundo? Si es de eso se trata, de que vean que somos diferentes. Mundo hay mucho allá afuera, señores. Nosotros no tenemos que competir con las discotecas, ni con los clubes impíos. Nosotros tenemos que ser diferentes, precisamente para que la gente sepa, aquí hay un lugar diferente, donde yo puedo encontrar algo más. Donde yo puedo encontrar lo que Dios quiere. Pero eso siempre va a traer persecución, va a traer rechazo, y eso era lo que estaba pasando. Pero quizás la razón principal de la persecución que se había levantado en ese tiempo, y era sumamente seria, era la persecución que se levantó cuando Nerón, Pedro escribe en los días de Nerón, luego de que Nerón había acusado a los cristianos de incendiar Roma. Yo no sé si usted conoce la historia. Nerón, megalómano, un hombre frustrado que quería edificar. Él tenía un sueño de edificar una Roma gloriosa, pero se lo impedían todas las casuchitas de madera que habían, las edificaciones que ya estaban. Así que él tiene una idea. Yo sé lo que voy a hacer. Le voy a pegar fuego a todo esto. No hay nada. Empezamos de cero y vamos a construir la ciudad, la Roma gloriosa que yo quiero. Obviamente la cosa no le salió como él pensaba. Cuando él incendia Roma, eso lo que hizo fue que acabó no solamente con la ciudad, sino con la cultura romana. No solamente murieron miles de personas y miles quedaron sin hogar, sino aún la religión cayó. Porque cuando la gente vio que los templos de sus dioses se incendiaron y ellos no pudieron hacer nada para evitarlo, dijeron, pero ¿y qué dioses que nosotros tenemos? Pero entonces la gente empezó a sospechar que era Nerón.
Y Nerón, para no buscarse un lío, tenía que buscar a quién culpar, un chivo expiatorio, ¿a quién yo voy a culpar de esto? Y le fue muy fácil culpar a los cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque ya los cristianos eran vistos con malos ojos, por las razones que vimos, ya eran aborrecidos por ser diferentes, por cambiar la cultura, pero una razón más era porque los cristianos vivían diciendo que el mundo se iba a acabar en fuego. Y él dijo, pero fueron ellos, tú no ves que ellos viven diciendo que esto se va a acabar con fuego, fueron ellos que le pegaron fuego a esto para decir que se cumplió su profecía. Y comenzó en ese tiempo una de las persecuciones más férreas que ha visto la iglesia. Literalmente, no solamente echaban a los cristianos a los leones, lo impregnaban de aceite y los ponían como antorchas humanas para iluminar la ciudad, lo ponían. Y Pedro, en ese contexto, escribe esta carta. Hay que estar claro, para este tiempo la persecución todavía estaba en Roma, no había llegado a la región a la que él escribe. Sin embargo, él está poniéndolos adelante. Ya ellos están mal pasando, lo que venía era peor. Así que lo que Pedro está haciendo aquí es cumpliendo con la misión que el Señor le dio. ¿Usted se acuerda cuál fue la misión que el Señor le dio cuando los restaura? Cuando después de su caída se encuentra con él. 3 veces me negaste, 3 veces le pregunta, ¿me amas? Que también de hecho hay una nota interesante. El Señor le pregunta, ¿me amas con amor ágape? El amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta. Pero Pedro ya no iba a caer en el mismo gancho. La respuesta de Pedro fue, sí, yo te fileo, yo te amo con el amor de hermano. No se atrevió a decirle, sí, como la primera vez, sí, Señor, tú sabes que yo daría mi vida por ti. No se atrevió, ya había aprendido la lección. Pero el punto es que el Señor, ¿cuál es la comisión que le da? Apacienta mis ovejas. Eso es lo que está haciendo Pedro aquí. Pedro está con un corazón de pastor, apacentando las ovejas de Cristo que están sufriendo y preparándolas para un sufrimiento mayor. Y esto, mis hermanos, es relevante para nosotros, porque nosotros vivimos en un mundo caído y nosotros también vamos a tener toda clase de padecimiento en este mundo. ¿Usted está consciente de eso? Vamos a padecer enfermedades, vamos a tener pérdidas materiales, vamos a tener pérdidas de seres queridos. Nosotros también necesitamos el aliento y el consuelo que esta carta trae. Y esa es la razón por la que yo he decidido predicar esto, porque esta es una carta que nos da esperanza en un mundo en el cual sufrimos, la esperanza que tenemos solo aquellos que estamos en Cristo. Pero no solamente eso, así como en ese tiempo hubo una fuerte persecución, es cierto que todavía nosotros tenemos, por lo menos en nuestro contexto, mucha libertad, pero yo no sé si usted está mirando al futuro, cómo esto se está acabando, esa libertad cristiana. Cada vez más, aún los gobiernos se apoyan el pecado y se van en contra del que quiere hacer lo bueno. Vaya a ver cuánta gente en Estados Unidos no ha caído preso porque no quiere apoyar el movimiento gay en una actividad que tiene. Mucha gente ha caído presa, mucha gente le han cerrado negocios que ya no puede ejercer más su profesión porque se ha negado a prestar un servicio para celebrar un matrimonio gay. Pero no solo eso, ya esto está llegando a nivel personal. ¿Usted vio lo que pasó en estos días? El jovencito que se metió en un sitio. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¡Pum! Un tiro en la cabeza. ¿Y tú eres cristiano también? ¡Pum! Un tiro en la cabeza. Como alguien dijo por ahí, nosotros siempre estamos como 10 años atrás de los Estados Unidos. Como en 10 años estaremos así aquí, si el Señor no ha venido antes. Y esperamos que venga antes. O sea que nosotros también necesitamos estar preparados. Preparados, como dice Pedro aquí. En conclusión, entonces, mis hermanos, los próximos meses, porque yo espero que usted sepa que no va a tomar meses, ¿verdad? Hoy dimos el versículo 1. No va a tomar meses esta carta, pero los próximos meses nosotros vamos a estar aprendiendo de la pluma de Pedro, la roca, el apóstol, el vocero de Jesucristo, cómo mantener nuestra identidad como extranjeros, como ciudadanos del cielo, en un mundo hostil, mientras miramos con esperanza a la patria celestial que nos espera. Así que yo espero que usted aproveche este estudio, y para eso le voy a dar algunas recomendaciones sencillas. Primero, no se pierda nada, mi hermano. El propósito de hacer un estudio expositivo es que usted vaya viendo la secuencia de ideas, cómo lo que dije la semana pasada se relaciona con esta, y lo que digo esta se relaciona con la que viene, y lo que digo. Entonces no se pierda nada, trate de no faltar los domingos en la tarde, y si tiene que faltar, pues descargue el mensaje. Aquí tenemos recursos asombrosos, todo está ahí disponible. Usted nada más se conecte a la página, descargue el mensaje y lo oye, para que usted pueda seguir la secuencia de pensamiento del mensaje que el Señor tiene para nosotros por medio de Pedro. Lo segundo que quiero que usted haga es que se prepare antes.
le voy a pedir que si usted puede, comience a leer la epístola de Pedro, para que usted se familiarice con un todo, de tal manera que mientras nosotros estamos viendo los detalles específicos, ya usted tiene en mente el panorama general y le es mucho más fácil poder entender las cosas que vamos a estar viendo y, ¿por qué no?, irse leyendo antes de venir cada día, cada domingo, el pasaje que vamos a estar predicando. Por cierto, la semana que viene vamos al versículo 2 y ya, ¿ok? Entonces, y por último, mi hermano, que venga dispuesto a hacer los ajustes. Esto no es que usted venga y diga, ay, sí, mira qué linda la carta de Pedro. La idea es que nosotros, al estudiar esta carta, empiece a verse y empecemos a vivir como peregrinos y extranjeros. Empecemos a vivir con la esperanza que trae el ser un hijo de Dios, un ciudadano del cielo, y que la gente lo vea. Que lo vea a tal punto que dice Pedro, que la gente te pregunte, ¿y por qué que tú tienes esperanza? ¿Y por qué que tú eres así? Ahí es que Él quiere que lleguemos, lo vamos a ver aquí. Ahí es que Él quiere que lleguemos. Mire, si usted llega a ese punto donde alguien en tu trabajo, en donde sea, te pregunta, ¿y por qué que tú eres así? Entonces tú estás viviendo Pedro, ¿ok? Ese es el punto. Pero eso nada más va a pasar si nosotros venimos no dispuestos a oír, sino dispuestos a ir haciendo lo que Él nos va diciendo. Y si tú estás aquí sin Cristo, Pedro tiene un solo mensaje para ti. Y ese es el mensaje para ti que está en todos los domingos, vamos a estar viendo, y todas las semanas, y es el mensaje de toda la Biblia. El mensaje de Pedro es este: si tú no tienes a Cristo, el consulado del Señor está abierto. El Señor está ofreciendo ciudadanía gratuita del cielo para aquellos que quieran. Si tú no has venido a Cristo, tú no eres un ciudadano del cielo. Tú eres un ciudadano de este mundo y vas a donde va este mundo, a la condenación eterna. Pero la gran bendición es que Cristo ya resolvió todo. Yo hablaba con una persona esta semana asombrado de lo caro que sale sacar la visa americana. Oye, como 8,000 pesos para renovar la visa, ¿y cómo va a ser? Y si tiene que renovar el pasaporte, como 10,000. Pero mira qué bien, Cristo te da no solamente la visa, la ciudadanía del cielo gratis. Porque ya Él la pagó, ya Él hizo el papeleo. Él la pagó en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que tú y yo no podemos pagar, derramó su sangre para el perdón de los pecados y después resucitó al tercer día a diligenciarte hasta los papeles. Ni papeles tú tienes que llenar, Él lo llenó solo y están allá en el cielo. Pero hay un requisito, hay una cosa que sí se pide de ti. ¿Tú sabes cuál es? Tú tienes que renunciar a tu ciudadanía terrenal, porque el Señor no acepta doble ciudadanía. El Señor no acepta que tú seas un ciudadano de aquí y de allá. No, tú tienes que renunciar a tu vida de pecado y rendir tu vida a Cristo, aceptarlo como tu Señor, como tu Dios, y entonces Él te hará un ciudadano del cielo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta carta, gracias por la vida del apóstol Pedro, Señor, que nos da esperanza, no solo con lo que escribe, sino al ver la manera como tú has trabajado en Él y como lo puedes hacer en nosotros. Oh Señor, danos gracia para nosotros asimilar las cosas que vamos a estar estudiando y que podamos vivir como peregrinos y extranjeros, mostrando la esperanza de aquellos que se saben ciudadanos del cielo por la gracia tuya, por medio de Jesucristo. Y en su nombre te pedimos estas cosas. Amén.